Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de trigonometría y de cálculo, el día de hoy vamos a hacer un análisis de gráficos a partir de la aplicación GeoGebra. Es decir, vamos a trabajar con la aplicación GeoGebra para poder encontrar los gráficos de diferentes funciones, tanto algebraicas como trigonométricas. Así que si estamos listos, comenzamos. Para realizar la gráfica o para analizar lo que tiene que ver con las gráficas de una función dentro del programa GeoGebra, lo primero que nos vamos a encontrar son dos paneles, un panel izquierdo y un panel derecho. En el panel izquierdo nos vamos a encontrar con las entradas, es decir, todas las funciones que nosotros vamos a poner, las vamos a dirigir directamente en el panel izquierdo. Y en el panel derecho, si podemos observar, tenemos un eje X y un eje Y en donde se va a realizar la gráfica respectiva de la función que nosotros pongamos en el panel izquierdo. Como por ejemplo, si analizamos la función f de x igual a x más 1, que es una función lineal y es una de las funciones más sencillas con las que podemos trabajar, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al panel izquierdo, le damos clic donde dice entrada y escribimos la función que queremos trabajar. En este caso ponemos x más 1. Entonces, si observamos la función x más 1, él no la representa directamente y no le asigna una función. Entonces nos dice que la función x más 1 la va a llamar como una f de x. E inmediatamente le asigna un color que sería el color azul. Ahora bien, si yo quiero tomar esa función y analizar algunos puntos especiales, como por ejemplo los cortes con el eje X o los cortes con el eje Y, lo único que tengo que hacer es dirigirme al panel izquierdo en estos tres puntos y darle clic donde dice puntos especiales. Una vez que le demos clic en puntos especiales, él directamente nos va a mostrar los dos puntos especiales y nos les va a poner un nombre. Entonces nos dice que el punto A son las raíces de la función y que el punto B son los intersectos de la función. Que si nos vamos a la gráfica, los podemos observar que el punto A es este punto que aparece aquí y el punto B es el punto que aparece en la parte de arriba, que efectivamente concuerda con la descripción que nos dice acá, ¿no? El punto A es la raíz o los ceros de la función o el corte con el eje X y el punto B es el intersecto o el corte con el eje Y. Ahora bien, si yo quiero analizar no solamente los puntos especiales, sino un punto diferente, me voy a la opción de herramientas que se encuentra en este triangulito con círculo y me voy aquí donde dice punto. Una vez que he seleccionado la opción punto, me vengo hasta el punto que yo quiero trabajar. En este caso, por ejemplo, voy a analizar qué pasa en este punto de aquí, ¿cierto? Él me le pone un nombre, me dice que es el punto C, y si nosotros, sin necesidad de ver los puntos, podríamos mirar, ¿no? En este caso es fácil, podríamos decir que este es el punto con coordenadas 3,4, pero vamos a mirar qué nos dice GeoGebra. Entonces vamos aquí a la calculadora o el álgebra y podemos observar que el punto C, que es el punto de la función f, tiene coordenadas 3,4 como lo acabamos de analizar hace un momento. Ahora bien, si nosotros analizamos diferentes tipos de herramientas, aquí podemos observar que tenemos intersectos, extremos relativos, raíces, ajuste lineal y así sucesivamente tenemos diferentes tipos de herramientas con las cuales podemos trabajar dentro de GeoGebra. Pero bien, nos devolvemos nuevamente aquí a la opción de calculadora y si yo quiero agregar una nueva función, aquí directamente me da la opción de entrada. Entonces yo puedo poner directamente la función que quisiera trabajar. Si yo quiero eliminar la función anterior, entonces me vengo acá atrás a los tres punticos y le doy en la opción de borrar. Entonces le doy en la opción de borrar y automáticamente GeoGebra me elimina tanto la gráfica que tenía como todas las opciones correspondientes con dicha gráfica. Ahora bien, si ya quiero ir un poco más allá, es decir, trabajar con funciones, bien sea de tipo racionales, bien sea de tipo exponenciales, bien sea de tipo trigonométricas, entonces ya tengo que empezar a trabajar con las funciones que nos da GeoGebra. Por ejemplo, si quisiera analizar la gráfica de la función seno, entonces me vengo a entrada y le digo a GeoGebra que voy a trabajar con la gráfica seno de x. Entonces puedo escribir directamente el valor de seno y GeoGebra me da unas opciones para trabajar. Me dice, ¿quieres trabajar con la función seno o quieres trabajar con la función seno hiperbólica? En este caso solamente vamos a trabajar con la función seno, entonces puedo simplemente o poner los dos paréntesis directamente o escoger la opción que me da GeoGebra. Entonces yo aquí puse los dos paréntesis y le doy una variable, entonces le digo seno de x. E inmediatamente GeoGebra me realiza la gráfica de la función seno de x. De igual forma podría yo trabajar con otro tipo de función.
Por ejemplo, si quisiera trabajar con una función exponencial, entonces, ¿cómo trabajo con una función exponencial? Ahí ya es un poco complicado, porque para trabajar con una función exponencial tengo que trabajar con los comandos que tiene mi computador. Pero si no me sé los comandos del computador, entonces me vengo a este tecladito que me muestra GeoGebra en la parte de abajo, le doy clic aquí y él me muestra este nuevo panel. En este nuevo panel yo puedo empezar a mirar. Si te das cuenta, por ejemplo, este de aquí sería una función, ¿cierto? Una función exponencial. Este de aquí sería una función cuadrática, esta de aquí sería una raíz cuadrada. Aquí tenemos la variable Euler, perdón, la constante Euler, la constante pi y así sucesivamente valores de x, y y z. Ahora, no solamente tenemos este primer panel. Si nos vamos aquí al lado, nos dice que tenemos un panel de funciones y él nos dice, bueno, si tenemos la función seno, coseno, tangente, las funciones inversas de cada una de ellas, la función logaritmos, y las funciones exponenciales y una radical. También nos muestra otras funciones como son la función derivada y la función integral. Si nos vamos a la parte de ABC, entonces ya tenemos un teclado, en este caso sería un teclado alfabético, y si nos vamos aquí a esta opción que aparece acá abajo, entonces ya tendríamos un teclado alfabético pero con letras griegas. De igual forma, aquí tenemos otros símbolos para poder trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el símbolo del infinito, el símbolo diferente, pertenece, subconjunto, conjunto y así sucesivamente con los diferentes símbolos que nos aparecen. Entonces, como quiero trabajar con una función exponencial, entonces me voy aquí, por ejemplo, a la 1, 2, 3 y le doy en la opción de exponente. Entonces, me voy ahora acá arriba y le digo, la función exponencial con la que voy a trabajar es 3 elevado, ¿cierto?, a la x. Entonces él directamente ya me realiza la gráfica de la función 3 elevado a la x, que es una función exponencial. Ahora bien, si quiero analizar sus puntos especiales, entonces le doy aquí en puntos especiales y me dice, raíces no hay. Y claro, tiene sentido porque él no tiene cortes con el eje x. Extremo indefinido. ¿Por qué extremo indefinido? Porque si nos damos cuenta, él nunca acaba, ¿cierto? Entonces ella se va para más infinito, entonces no existe un extremo, ni inferior ni superior. Pero si tenemos un intersecto, ¿cierto? Y el intersecto se encuentra en las coordenadas 0,1, que es el punto C que nos está mostrando. De igual forma, podemos trabajar con diferentes tipos de funciones, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y así sucesivamente. Para los ejemplos que vamos a realizar a continuación, vamos a trabajar con una función trigonométrica. Entonces, voy a borrar acá un momento, le voy aquí en borrar, se me borran todos los parámetros y funciones que tenía y ahora voy a poner la función, por ejemplo, seno de x. Entonces, escribo la función sen, puedo seleccionar esto o escribir en teclado los paréntesis, entonces le digo seno de x. Ahora bien, si nos damos cuenta, la gráfica de la función seno de x queda representada en el eje. Ahora, démonos cuenta que los valores que nos aparecen en el eje X, ¿cierto? Son valores 1, 2, 3, 4, 5, pero realmente no nos muestra los valores que nosotros necesitamos. Recordemos que la gráfica de la función seno de X está representada en radianes. ¿Cómo hago para hacer ese cambio de que se me muestre los valores en radianes en términos de pi? Muy sencillo. Me voy aquí al icono, a esta arandelita que está aquí, le doy clic y me voy aquí donde dice configuración. En configuración tengo diferentes tipos de parámetros. Me voy, por ejemplo, al eje X y le digo que la distancia que va a manejar, le doy clic aquí y le doy una opción. Bueno, yo le digo, necesito que lo manejes en términos de pi medios. Entonces, como podemos observar, inmediatamente GeoGebra me cambia todos los parámetros en términos de pi medios. Es decir, cada pi medios me toma un valor. Entonces tenemos 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi y así sucesivamente. Pero eso no es todo. Si nos damos cuenta, esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica que está dibujada dentro del todo el dominio de la función seno. Pero ¿qué pasa en el caso en el que yo quisiera restringir esta función? Es decir, que no me interesa trabajar con toda la gráfica, sino por ejemplo con un ciclo fundamental. Entonces, para restringir la función, como su nombre lo dice, yo necesito ponerle una condición, una restricción. Entonces, ¿qué le digo a GeoGebra? Muy sencillo. Me vengo acá arribita y le digo, mira, no necesito solamente que me grafiques la función seno de x, necesito que hagas algo más. Es decir, que le vamos a poner en este caso, voy a borrarla, le vamos a poner una función. Entonces le vamos a llamar, le decimos, a la función f de x, entonces le vamos a decir que va a ser igual, pero le vamos a poner una condición. ¿Cómo le ponemos una condición? Con la palabra sí.
Entonces decimos sí, y aquí él nos da diferentes tipos de formas. Pues necesitamos la de condición, entonces le ponemos la primera condición. Entonces decimos sí, la condición. Como voy a restringir el dominio de esta función, es decir, que solamente me interesa, por ejemplo, en su ciclo fundamental, y su ciclo fundamental está entre 0 y 2pi. Entonces le digo, el valor menor va a ser ¿quién? Va a ser 0, entonces yo le digo 0, ¿cierto? Pero en este caso va a ser menor, entonces 0, menor que ¿quién? Menor que x, menor que 2pi. Entonces le estoy poniendo una condición, le digo que a la función f de x solamente se va a trabajar entre 0 y 2pi. Y entonces le digo a la función que me grafique al seno de x. Aquí está. Entonces, como podemos observar, ahora la gráfica de la función solamente está entre 0 y 2pi, que sería un ciclo fundamental de ella. Y de igual manera podemos empezar a analizar, ¿no? Me vengo a los tres punticos y digo, ¿cuáles son los puntos especiales de ella? Entonces, la raíz me dice que son indefinidas, el extremo son indefinidos y los intersectos en este caso están en 0,0. ¿Por qué me dice que la raíz es indefinida sabiendo que el valor de la raíz se encuentra aquí? Mira, en 3,141516 o pi, ¿no? Que sería el valor que tendríamos en este caso, debido a que es un irracional, ¿no? Entonces él nos toma como que la raíz está indefinida. Entonces nos venimos acá un momento, borramos estos puntos, que no nos sirve de gran cosa, y empezamos a analizar. Por ejemplo, si yo quisiera analizar esta gráfica, ¿en qué momento es creciente? Entonces me vengo para acá y me doy cuenta que la gráfica va a ser creciente desde 0 hasta 2pi, entonces yo pongo este puntico de aquí y lo nombro como A. Después me doy cuenta que la gráfica decrece desde pi medios hasta 3pi medio, entonces pongo este otro puntico B. Y después vuelvo a darme cuenta que está creciendo en este puntico de acá, entonces pongo otro puntico aquí, perdón, que sería el puntico C. ¿Por qué no me da clic aquí? Sencillo, porque acá le pusimos menor y no menor o igual, ¿no? Entonces aquí sería menor o igual, es con esta. Y acá en 0 también sería menor o igual. Sería con esta. Listo, perfecto. Ahora sí ya puedo poner el puntico que quería poner aquí. Entonces, voy acá a punticos, selecciono punto y me doy aquí y ahora ya lo puedo poner. Entonces ya tengo diferentes tipos de puntos característicos de esta función, que si me voy acá, cada uno de ellos me queda mostrado aquí, ¿no? Entonces el punto B, que es el extremo inferior, ¿cierto? Está en 4,712 y menos 1, que sería 3pi medios. El punto G, que en este caso es 2pi,0 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, la función es creciente entre el punto E y el punto A, es decir, entre el 0 y el punto A, que sería, en este caso, pi medios. Entonces yo digo, bueno, la función es creciente entre 0 y pi medios, es decreciente entre pi medios y 3pi medios y vuelve a ser creciente entre 3pi medios y 2pi. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de puntos para empezar a analizar. ¿Qué otra cosa también puedo hacer? Si yo quiero eliminar cualquiera de estos puntos, entonces escojo la opción elige y mueve y ya lo selecciono, le doy suprimir o borrar y ya me elimina los puntos que yo tenga ahí. Le doy a suprimir, borrar y así sucesivamente puedo eliminar todos los puntos. Y nos damos cuenta que ya no aparece. Ahora bien, si yo quiero determinar, por ejemplo, cuándo la función es igual a, no sé, a un medio. Entonces yo le digo, voy a graficar una nueva recta, y igual a un medio, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, él nos pone la gráfica de la función aquí. Aquí podemos observar que tenemos dos puntos de corte, es decir, que la función seno de x en este intervalo va a ser igual a un medio en estos puntos de corte. Pero ¿cómo hago para analizar esos puntos de corte? Entonces me voy acá, a intersecto, y pongo un puntico aquí. Entonces me devuelvo y ya me doy cuenta que el intersecto está en 0,52, bueno, todos los números que aparece aquí, y el otro intersecto estaría en 2,617. Estos serían los dos interceptos que tendríamos para la gráfica de la función. Y así sucesivamente podemos hacer diferentes tipos de valores, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera poner otra gráfica, no hay ningún problema. Yo quiero poner la función coseno de x. La pongo directamente y ahí ustedes pueden observar la gráfica de la función. Si quiero eliminar ese g, si lo quiero eliminar por un momento o simplemente borrarlo, lo puedo seleccionar aquí y se me desaparece.
o lo puedo borrar directamente. Ahora, si quiero analizar los intersectos entre el coseno y el seno, me voy aquí otra vez a intersecto y lo pongo aquí. Entonces aquí ya tendría los dos intersectos con los dos y así sucesivamente. Bueno chicos, espero que les haya ayudado este video.